Tú eres nuestra confianza, Señor. Tú eres nuestro deleite, amado Dios. Solo en ti estamos completos, amado Dios. Solo en ti, Señor, confía en mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Puedo ser feliz. En ti, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Hoy haces tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida, Señor. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Puede el enemigo inquietarse a causa de tu avance en el Señor. Buenos días, hermanos. Es un verdadero privilegio para mí estar en este lugar y poder compartir la palabra hoy. En este tiempo el Señor ha estado hablándome sobre el tema del proceso que pasamos todos los cristianos desde que lo conocemos. Algunas etapas que pasamos como cristianos, ¿no? Y la palabra que quiero compartir está en Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 15. Procedamos a su lectura. Apacentando Moisés
Las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Estamos comenzando a ver la migración que tiene, el recorrido que tiene el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, acerca de la opresión. Los antecedentes históricos son que los israelitas vivían tranquilos en la tierra de los egipcios. ¿Se acuerdan de José? José se puso, o el faraón lo puso en un lugar muy jerárquico, digamos como un ministro de planificación en nuestra época, ¿no? Y le puso a cargo de que él sobreveyera, administrara todo lo que representaba el alimento en el pueblo de Egipto. Porque pasaba hambruna, ¿no es cierto? Y a causa de eso es que migran José y su familia. Pero haya gran favor delante de Faraón. Ese faraón, de acuerdo a los historiadores, dice que venía de una dinastía de los Hicsos. Los llaman Hicsos porque no eran, digamos, del lugar, no eran de África propiamente, sino más del sector de Asia. Eran como extraños, pero habían llegado a dominar, a ser, digamos, autoridades en Israel. Pasan los Hicsos, el último de los Hicsos es vencido y vuelven a tomar la autoridad los del lugar, los faraones, ¿no? Entonces dice ahí la palabra que el que fue posesionado ya no lo conocía a José, no lo conocía. Y es ahí donde miran ellos, los faraones, que habiendo sacado a los Hicsos, que eran autoridades foráneas, había que tener cuidado con el pueblo que se había multiplicado, ¿no?, en el delta del Nilo, porque ese lugar les da el faraón: vayan a habitar ahí. Delta viene de la D, del alfabeto griego, ¿no ve? La D, y es en esa forma que el Nilo desemboca en el Mediterráneo. Entonces ese lugar era un lugar geopolíticamente hablando, digamos, muy, muy interesante. Ahí habitaban los israelitas. Pero el faraón dice: hay que tener cuidado con ellos. Y a causa de eso es que, habiendo cambiado ya la dinastía, comienzan a someterlos y a abusarlos, si vale el término, ¿no? Haciendo
muchas horas de trabajo, aumentando el trabajo en ellos, haciendo ladrillos y construyendo 2 ciudades. La palabra nos dice que hicieron 2 ciudades, ¿no? Para almacenar el alimento. Y el pueblo estaba sufriendo. Por otro lado, Moisés, que Moshe viene de Mashá, que es el nombre del agua, Mashá, y Moshe, que es rescatado de las aguas. Eso significa el nombre de Moisés. Rescatado porque Faraón quería matarlos, ¿recuerdan? Y les instruyó a algunas parteras que los maten cuando daban a luz. Pero esto no sucedió. Curiosamente, ustedes al leer la palabra van a ver que el nombre del Faraón como tal no hay, pero sí los nombres de las 2 parteras. ¿Por qué? El Señor hace énfasis en nombres de aquellas personas que hacen su voluntad, ¿no? Y estas parteras parece que temían a Dios y por eso es que no hacen lo que el Faraón les instruye. Entonces, Moisés logra sobrevivir en el río, lo saca, la hija de Faraón lo cría, su misma madre llega a amamantarlo, crece, es joven, era un príncipe, pero a medida que iba creciendo, él se identifica de nuevo con su pueblo, sus raíces, ¿no? Y en ese proceso, mira que un egipcio está matando, lo mata, o está abusando a un hebreo y él lo mata al egipcio. Y después quiere hacer lo mismo, digamos, entre 2 hermanos que mira, 2 hebreos que estaban peleando, les dice, ¿qué pasa? Y ellos dicen, ¿quién te ha puesto a ti como autoridad? Entonces, a causa de eso, ellos dicen que tú has matado a un egipcio y quieres hacer lo mismo con nosotros. Y a causa de eso escapa, ¿no es cierto?, Moisés. Y se va al sector de Madián, dice, ¿no? Por temor a que lo quieran matar a él. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en Egipto? 40 años, ¿no? Llega a Madián y ahí ¿qué hace? Se encuentra con una mujer, hija de Reuel, y lo que hace es ofrecer agua a ella, haciendo que los otros pastores no abusen de ellas, ¿no? Y esta mujer cuenta a su papá. Y su papá le dice, ¿quién es ese hombre? Tráiganlo. Y de esa manera es que él llega a casarse, porque Reuel, que el nombre después que llama, también es otro elemento que hay que ver en la palabra. Primero dice Reuel y después Jetro. Reuel, que es amigo de Dios, pero Jetro significa majestad, ¿no es cierto? Porque esta persona venía de los madianitas. Los madianitas eran también familia de Abraham, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa autoridad, él cuida ovejas. Cuida ovejas. ¿Cuánto tiempo cuida? 40 años. 40 años, ¿no? Ese es el contexto que tenemos de lo que es el pueblo judío y de lo que está pasando Moisés. Entonces, ahí él cuidaba ovejas, dice, ¿no? Y el versículo 1 de Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, los madianitas descendientes de Cetura y de Abraham, ¿no es cierto?, eran dedicados a el pastoreo, ¿no? De eso se ocupaban. Entonces, Jetro confía a Moisés sus ovejas y ese era su trabajo. Apacentando las ovejas, dice, de Madián, del sacerdote, llevó a través del desierto. Y ahí hay algunas observaciones. La Biblia textual, por ejemplo, nos dice, y condujo el rebaño al fondo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim. La Biblia en la Nueva Traducción Viviente nos dice, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Es decir, lo que nos está indicando es que Moisés conocía el desierto, iba a las profundidades, si vale el término, del desierto, conocía el lugar, estaba aprendiendo, conociendo todo el terreno. Entonces no era un neófito respecto al terreno. Él iba adquiriendo conocimientos de una región que después del Éxodo había de ser un escenario donde él iba a cumplir su misión, ¿no? Jehová
Le señala esta coincidencia en versículo 12 que más adelante lo veremos. Horeb es nombre alternativo para Sinaí y el texto exacto indica que se hallaba al lado occidental del desierto desde el punto de vista de los madianitas. En el versículo 12 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, habiendo él tenido la experiencia de estar en el desierto, miraba la zarza, y la zarza es como, digamos, la tola o la queñua en nuestro altiplano, ¿no es cierto? Es algo común, es algo que nosotros o los del lugar lo conocen. Entonces, para Moisés, ver la zarza no era un mayor descubrimiento, pero algo estaba pasando. En medio de la zarza había como un fuego. Había como un fuego. Y ahí se le aparece el ángel, ¿no? Entonces, viendo el diccionario de teología, ángel de Jehová, ángelos, en hebreo, o también llamado mensajero, es el término por el cual nosotros podemos identificar como una especie de teofanía, ¿no? El término que la Biblia usa para describir a los ángeles nos da la llave para saber cuál es la función por la que principalmente deben ser conocidos y entendidos. Son los embajadores de Dios, son parte de su corte y servicio. En el cielo su misión es alabarle, eso está en Apocalipsis 8, 4 y 5. Hacer su voluntad está en el Salmo 103 y versículo 20. Y en esta tarea contemplan su rostro en Mateo 8, 10, ¿no? Pero ya que el cielo desciende a la tierra, ellos también tienen una misión en la tierra de acompañar a Dios en sus obras de creación. Ellos ayudan en la providencia, en la reconciliación, especialmente, y en el cumplimiento de su labor, de su misión, es declarar la palabra de Dios. Ayudan en este sentido, ¿no? Y como vemos en Jueces 13, 18, dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas a mí, nombre que es admirable? Es decir, se está dando a conocer como admirable y es otra teofanía. También se vuelve a encontrar en la profecía de Isaías 9:6, aplicada al Mesías, y se le llamará su nombre admirable. El mismo término también en hebreo, ¿no? De todo ello se puede llegar a la conclusión de que el ángel de Jehová es una verdadera teofanía. Seguimos con el versículo. En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es decir, capta la atención de Moisés lo que estaba pasando. Pero no, era una forma, la llama, era una forma de darse a conocer el Señor, ¿no es cierto? Esta forma de darse a conocer convenía al momento del desarrollo del plan de la redención, y sin deseos de alegorizar indebidamente, hemos de pensar en que el arbusto es algo muy humilde, muy terrenal, de poca utilidad en general. Sin embargo, hubo de servir como instrumento para manifestar la gloria de Dios. No solo eso, sino que ardía sin que nada la consumiera, que es algo contrario a nuestra experiencia, pero que ilustra los caminos de Dios. El Señor se vale de algo que es algo tan sencillo, que a veces nosotros ni le prestamos atención, pero Él se vale de estas cosas, ¿no? En la zarza, por ejemplo, ardiente, algunos autores dicen que Israel constituía ese arbusto, ¿no? Era la figura de Israel, siendo nación pobre, rebelde y en aquel momento sujeta a la servidumbre. Sin embargo, era el arbusto que Dios escogió para manifestar su gloria por transmitir su revelación, y Él mismo garantiza su permanencia pese a los fuegos que los odios humanos han encendido tantas veces en el curso de la historia para la destrucción del pueblo escogido. Es decir, algo así como en algún momento nosotros nos podemos sentir despreciados, que no tenemos un lugar, que nadie nos considera, pero el Señor tiene una consideración con estas cosas, que son tan sencillas y tiene un propósito, ¿no? El fuego después acompañaría a los israelitas, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor se revela, Él guiaba en el día a través de humo y en la noche a través de fuego. Y según Esteban, en Hechos 7:23, Moisés tenía 40 años ya de edad cuando mató al egipcio, y transcurrieron otros 40 años que se encontraban con el Señor donde estaba ardiendo la zarza. ¿Cuántos años
le tomó a Moisés llevar al pueblo a través del desierto? Otros 40 años, ¿no? Ahí hay algo especial. El Señor tiene algo especial para mostrar ahí esas cosas. Nos deben llamar la atención. Entonces, transcurridos estos años en el desierto, Dios vio que su pueblo y Moisés estaban listos para el milagro de la liberación. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Habíamos visto que para Moisés no era una gran cosa mirar aquello, pero sí le llamó la atención porque no se consumía. Entonces, la revelación de Dios vino con un acento histórico y no fue una experiencia mística para el gozo personal de Moisés. Aunque el Omnipotente se apareció en una llama de fuego, lo importante de este evento no fue lo que Moisés vio, sino lo que escuchó. Estamos viendo dos revelaciones en estos versículos que vamos a ver. Uno, el tema de la revelación de qué es lo que iba a hacer el Señor y el llamado hacia Moisés. Entonces, digamos, la zarza ardiendo no era muy llamativo, sino más que la voz de Dios hablándole a Moisés. Ese sí es el hecho de fondo, digamos, el acontecimiento de fondo, ¿no? El encuentro fue de diálogo y el problema era la preocupación divina por la situación social y espiritual del pueblo. Era un día como los muchos que Moisés había conocido. Llevaba el rebaño de un lugar conocido. Con Jetro había encontrado una vida segura y una vocación bajo la tutela de su suegro. Sin duda, el sacerdote de Madián le había instruido en el camino de Dios, revelado a Abraham. Aclarando enseñanzas recibidas de su madre, su preparación teológica se había completado. Es decir, al tenerlo como suegro, digamos, habían diálogos de ese tipo, ¿no? Lo que sucede normalmente en una familia. Y él, al ser sacerdote, al ser esa autoridad, seguramente transmitía el conocimiento a Moisés. Todo esto es simplemente un milagro, un encuentro directo, personal y transformador con Dios. La prueba de ello se ve en los resultados en la vida de Moisés. Lo básico del milagro no estaba en la zarza fue simplemente el medio usado por Dios para conseguir la atención del pastor. Al acercarse a Moisés a la zarza, Dios puso fin a su vida pastoral y lo inició en la vida nueva que tenía para él como libertador. Es ahí un hito en su vida, ¿no? Sus 40 años de pastor habían terminado y ahora estaba empezando otra, como aquel que tenía que hacer un plan, cumplir un plan, un propósito en el Señor, como libertador, como guía. Dios lo llamó desde el medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Hace énfasis dos veces, ¿no es cierto? Fue un llamado doble con un nombre repetido, que era una fórmula usada a veces para una revelación especial. Con asombro Moisés escuchó una voz desde la zarza que lo llamaba y lo conocía por nombre, ¿no? Una zarza, un arbusto, una tola ahí en el altiplano que esté ardiendo y de ahí escuches la voz del Señor: Jorge, ¿no? Entonces para Moisés era algo impresionante lo que escuchaba. En Israel el nombre representaba a la persona, ¿no? En Israel el nombre representaba a la persona. ¿Recuerdan cuando les ponían nombres? No era algo sencillo, sino miraban el carácter, cómo era el niño, y de acuerdo a eso le ponían el nombre. Entonces, cuando alguien conocía su nombre, sabía cómo era el niño. Y es así que Moisés, al escuchar Moisés, Moisés, era algo ya familiar para ese alguien que le hablaba a Moisés. Él respondió sencillamente: heme aquí. La traducción de la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento traducido al griego, interpreta como ¿qué hay? En hebreo la respuesta es una palabra compuesta como si el asustado Moisés emitiera un sonido entrecortado, ini, aquí yo, ¿no? Cuando le dice Moisés, Moisés, como asustado él dice aquí yo, en hebreo. Entonces le estaba poniendo atención, estaba reconociendo a quien le hablaba como autoridad, como alguien superior. Pasamos al punto 2, la revelación. El versículo 5
Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquella tierra era desértica, ¿verdad? Pero cuando él está con la intención de acercarse, ¿cuál era el verdadero mensaje? ¿La tierra era santa? Y por eso le dice, quítate el calzado, tus sandalias. ¿O es que la tierra adquiría esa propiedad por la presencia de Dios? Ese es, ¿no?, el sentido correcto. La presencia de Dios hace que algo sea santo. La presencia de Dios en tu vida te santifica, te hace santo. Y en este caso está sucediendo lo mismo. No te acerques, te estás acercando a la santidad. Se trata de la santidad, de la presencia de Dios que convierte en santuario todos aquellos lugares donde Él se manifiesta. Lugares, personas, etc. Donde Él se manifiesta. Y Moisés e Israel se habían preocupado por lo material. En todo ese tiempo su vida era tranquila, ¿no? Recordemos, los hicsos les habían dado una vida tranquila. Es por eso que cuando están en pleno desierto dicen, pero ¿por qué nos has traído a morir aquí si allá comíamos, bebíamos abundantemente? Claro, sí. No todo era delante de los egipcios, no había sido todo así de sufrimiento, sino en un principio habían gozado del beneficio ese, ¿no? Entonces, debemos considerar que el Señor estaba preocupado, pero ellos lo habían dejado, se habían olvidado. Y eso es lo que sucede generalmente en nuestras vidas. Cuando todo está bien, nos olvidamos. Pero cuando tenemos una prueba, ahí estamos clamando. ¿Es verdad, sí o no? ¿Eso está en nuestra naturaleza? Dios no se identificó con Moisés como un Dios nuevo, sino como el Dios de pacto. Dijo que era Dios de su padre, singular en el texto hebreo, y de sus antepasados. Era el mismo Dios venerado por ellos. Era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No había olvidado las promesas hechas a los patriarcas. Ahora serían cumplidas por medio del Éxodo. Éxodo, por si acaso, Exodus significa camino de salida. Eso significa Éxodo, ¿no? Entonces, no había olvidado el Señor aquellas promesas. Temiendo por su vida, Moisés cubrió su cara, dice, cuando se presentó y escuchó la voz del Señor. Cubrió su cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Parece que se cubría su cabeza con el manto y se postraba ante el Señor. Dios había logrado el primer paso al humillar a Moisés. Es decir, ahí ni siquiera le dice, hey, inclínate, no. Lo único que le dice, ojo, este lugar es santo. Y ahí él tiene miedo. Y si recordamos gran parte de las teofanías que han habido, o cuando el Señor se presenta, todos tienen temor delante del Señor. Saben que, ay, yo soy de labios inmundo. ¡Ay de mí! ¿No ve? U otros que se postraban como muertos delante del Señor. Esta tiene que ser nuestra actitud también delante de nuestro Dios, hermanos. Cuando nos presentamos delante del Señor, debemos tener ese verdadero temor. El temor es respeto. Lo que aquí está Moisés manifestando en su vida cuando escucha Moisés, Moisés. Esa misma forma nosotros debemos de ejercitarse, delante de nuestro Dios. Porque si hemos comprendido a qué Dios nos estamos acercando, sí vamos a temer. Sí vamos a temer. Al humillar a Moisés en la presencia del Santísimo, Moisés confesó su humanidad. Sin embargo, quedaban 3 obstáculos, ¿no? Moisés tendría que ser convencido de que fuera él el libertador del pueblo. Israel tendría que ser convencido para que Moisés fuera el instrumento para librarlos, y el faraón tendría que ser convencido para que dejara ir el pueblo. Entonces, querido hermano, necesitamos entender que a la luz de la experiencia de Moisés, ¿cómo deben ser los líderes de Dios, no? Debemos primero entender que hay un llamado. ¿Y sabes qué?
Tú tienes un llamado y gracias a ese llamado estás aquí. Hermana, hermano, tú tienes un llamado. No lo podemos negar. ¿Sí? Y por lo tanto, debemos decir, heme aquí. Señor, conmigo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Para qué me has llamado? ¿Cómo te tengo que servir? Ese tiene que ser nuestro corazón. Heme aquí. Y tenemos que también tener fortaleza en el Señor para dirigir las cosas que el Señor quiere que hagamos nosotros. No tu fuerza, sino en el Señor. En el Señor. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a ser útiles en el Señor? Comprendiendo que tenemos llamado, pero que debemos ser obedientes, ¿sí? A muchos puede atraer la omnipotencia de Dios. Nos quedamos maravillados, ¿no? Cuando Dios hace algo, digamos, un milagro, un cambio. Pero no nos atrae mucho su santidad, ¿verdad? Vemos a Dios y qué formidable es mi Señor. Pero cuando hablamos de la santidad que yo tengo que buscar, ahí como que las cosas menguan. No están bien como deberían ser. Buscar su santidad. Dios nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Nadie puede confundir el llamado a otro con el suyo. Dios no nos llama a servicio como un privilegio para nosotros, hermanos. Pues de Él es el poder y para lograr la victoria que Él le encomienda, Él es el autor también. Él es el que hace las cosas. Dios conoce de antemano el curso también de los acontecimientos. Sabe lo que va a pasar. Pero aún así nosotros tenemos que buscar al Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros, en el llamado, en la revelación que Él nos hace a nosotros, en el ministerio, en el servicio. Sigamos, versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, de los que los oprimían. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. A una tierra buena y ancha, a una tierra en la cual fluye la leche y la miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también yo he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, el propósito divino ahora llega un momento cuando el Señor le indica a Moisés la naturaleza del llamamiento o vocación. Se encuentran tres elementos centrales en esta conversación entre Dios y Moisés, ¿no? El primero es la decisión firme de Dios de librar a su pueblo. Él ha visto, Él ha oído el clamor de su pueblo. Cuando tú estás pasando pruebas, hermano, no es que el Señor se ha tapado los ojos. No es que tiene un cotonete o un algodón en el oído. Él escucha tu clamor. Él sabe lo que tú estás pasando, hermano, hermana. ¿Y saben qué? Él escucha y Él responde. Él escucha y Él responde. Él había decidido librar a su pueblo oprimido. Él había decidido elegir a Moisés para ser el instrumento humano para librar al pueblo. Pero el tercero es la reticencia de Moisés a asumir esa responsabilidad, ¿no? Que era grande, obviamente. Imagínate a ti que te digan, te he elegido a ti para que vayas delante del presidente Biden y le digas esto, o hagas esto, ¿no? Porque en ese entonces el faraón era pues la autoridad máxima casi del mundo. Porque era una cultura muy grande. Entonces, semejante llamamiento también ahí, Moisés como que se asusta, ¿no? Se asusta. Había llegado el tiempo en que Dios iba a librar al pueblo. Con aflicción, Israel pensaba que Dios lo había abandonado.
Y a la verdad, el Señor no nos abandona, hermano. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que dejamos de lado el consejo del Señor. Pero el Señor no es así. El Señor quiere que tengamos la relación, restablecer la relación cada vez. No obstante, Dios había estado todo el tiempo con su pueblo. Y es así, en estos tiempos también nos acompaña en todas las cosas, circunstancias que pasamos. En el trabajo, en los estudios. Yo escucho muchos hermanos que dicen, estoy dando este examen y viene tal autoridad y me dice, tú eres así, y me están culpando de cosas. O yo en el trabajo he tratado de ser así, recto y demás, pero me están complicando la vida porque soy el sonso que no aprovecha. Esas aflicciones las mira el Señor y las sabe, las conoce. Y nosotros tenemos que mantener delante del Señor ese llamamiento santo por el cual hemos sido convocados a hacer esa obra. Los verbos empleados en el texto indican que era el momento decisivo. Ciertamente he visto, he oído, he conocido, he descendido y ahora ve, pues yo te envío. Por primera vez Canaán es llamado una tierra que fluye leche y miel. También se indica que era una tierra buena y amplia. Pero la verdad, en realidad, no es tan grande. Sin embargo, la acompañaría con Gosén es muy amplia, comparada con Gosén, donde estaban ellos antes. Además, no es tan fértil como algunas de las tierras que los rodeaban. O sea, naturalmente viendo, digamos, para aquellas culturas que vivían en el desierto, sí era todo un vergel. Sí era todo un paraíso, ¿no? Siglos antes, los patriarcas, como una gente extranjera, habían echado sus tiendas allí como huéspedes y transeúntes. Pronto sería tierra propia de Israel como el Señor había prometido. La frase fluye leche y miel es proverbial y aparece frecuentemente en la Escritura. Aún hoy en día, la leche se considera un alimento necesario para un ciclo ganadero e indica un suelo bueno para el pasto. La miel simboliza una agricultura productiva, no únicamente de las abejas, ¿no?, sino también del jugo del fruto de la tierra, todo lo que da la tierra. Además, una tierra productiva para Israel, la mejor riqueza sería la libertad de profesar su fe salvadora y con la ubicación céntrica en el mundo de su día, compartiría con todas las familias de la tierra. Es decir, para ellos principalmente esa tierra era la libertad. Y este libro, Éxodo, nos está mostrando en el fondo ese proceso que nosotros pasamos. De estar esclavos del pecado, tomando el camino de salida, aceptando la obra del Señor, de la cruz, su sangre derramada, para llegar al monte de Oreb. En este caso está mostrando esa figura, el monte de Oreb, el monte de Dios. Nosotros estamos en camino de la casa del Señor. Es una figura todo este libro y estos elementos que les decía, de los números, los nombres mismos, tiene su significado en la palabra. Y me alegra mucho realmente que los hermanos y las hermanas que están estudiando la palabra hayan tomado decisión. Obviamente todos debemos hacerlo, hermanos. Como decía nuestro hermano, ¿por qué el pueblo perece? Por ignorancia. Tenemos que leer la palabra y enterarnos, como él decía, maravillarnos de las cosas que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestros días. La culminación de la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente se encuentra en los versículos 9 y 10. El clamor de los hijos de Israel había llegado hasta Jehová y él había visto la opresión de los egipcios, ¿no? Entonces dijo el Señor a Moisés, ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés recibió su misión oficialmente y aunque tendría sus objeciones, nunca pudo escaparse de la realidad de su experiencia con Dios en aquel día tan especial. El ver la zarza, el escuchar la voz y el llamamiento que le hacía el Señor y el servicio que él esperaba de él. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no estuvo de acuerdo con el designio del Señor. En esto se ve su humanidad. Es lo mismo que nos pasa a nosotros.
el temor a veces, ¿no? Las circunstancias. Ve y habla con estas personas. Tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, o tal vez familiares. Ve y habla. Pero nosotros decimos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar, para llevar el evangelio? A veces tenemos esa humanidad, ¿no? O sea, nuestra conciencia nos hace recuerdo de la naturaleza caída que tenemos. ¿Quién soy yo? Moisés era un hombre obstinado con todo. Dios lo trató con paciencia y con respeto a su personalidad. Moisés no fue tratado como un robot. Dios lo escuchó y contestó sus excusas con toda seriedad. Sin embargo, el Señor no le permitió evadir su responsabilidad, ni tampoco demorar ni desbaratar el plan divino. Al fin Moisés llegó a ser el portavoz de Jehová. En las excusas de Moisés se ven actitudes que nosotros también las podemos identificar, ¿no? Cuando deberíamos decir como en Isaías 6:8, Isaías recibe una comisión y dice 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa debería ser la actitud. No decir, ¿quién soy yo? ¿Quién conoce tu pasado? El Señor. ¿Quién conoce las barbaridades que hemos hecho? El Señor. Pero ¿saben qué? Su sangre es más que suficiente. Amén. Es más que suficiente. Entonces no digas quién soy yo. Él ha hecho las cosas. ¿Con qué credenciales nos presentamos, no? Es lo que Moisés estaba teniendo. ¿Quién soy yo? Primero él mira y dice, pero si yo he matado a un egipcio. Si yo he fallado, he sido cobarde, porque por cobarde, por temor a que me maten, he escapado a Madián. Pero en ese entonces, cuando mató, era así, un hombre de armas llevar, digamos, ¿no? No tuvo temor y mató a un egipcio. Pero ese hombre que antes era así, ahora había sido cambiado. Ahora decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir delante del faraón? Es decir, me presente ante el rey del imperio yo, un pastor, un desconocido y además prófugo, y que saque a los hijos de Israel de Egipto, es decir, que aún ellos, mis hermanos, que no me quieren porque ellos lo acusaron, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti como autoridad? No me siento capacitado, no me creerán, no soy elocuente, no hablo bien, no lo hago bien en público, ¿por qué no mandas a otro mejor, Señor? En resumen, se sentía inadecuado para la misión que el Señor le había designado. Continuemos, versículo 12 dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Yo estaré contigo. Sugiere que cuando Dios elige un mensajero, no lo hace sobre la base de la capacidad del hombre, sino de su sumisión a la voluntad divina. Cuando el Señor te llama, no es que ha visto qué capo eres, qué elocuencia que tienes, qué vocabulario que manejas, qué lindo que eres, o qué atributos más lindos que tienes tú. No. Él es el que hace la obra en ti. Su voluntad, su autoridad, su respaldo es el que hace la obra en ti. No eres tú. Porque si nosotros tuviéramos que presentarnos, ¿con qué atributos? Como decíamos, ¿quién soy yo? ¿No? No estoy calificado. Entonces es el Señor el que hace las cosas. Pero debemos ser sumisos a la voluntad del Señor. A pesar de su sentido de insuficiencia, ¿quién podía haber estado mejor preparado, verdad? O sea, ¿quién conocía a los egipcios? Moisés. Había sido criado como un príncipe, ¿verdad? Conocía la ciudad, conocía el lenguaje, conocía las autoridades.
¿verdad? Entonces podía haber dicho, sí, está bien, tu elección, Señor, está muy bien, porque yo conozco el lenguaje, conozco a las autoridades, me manejo bien el lenguaje, entonces, sí. Pero no es así, ¿verdad? No son esos atributos que usa el Señor. Él tenía que aprender que Dios es soberano y sería Él el que iba a librar al pueblo del poder egipcio. Dios no necesitaba un hombre con el poder del yo, sino que buscara un instrumento sensible y obediente. Es lo que busca el Señor. Un instrumento obediente y sensible. La primera mitad del versículo contiene la promesa de la segunda mitad. Es una declaración de que servirían a Dios en el monte de Horeb, en el Sinaí, después del Éxodo. En efecto, decía el Señor, no debes preocuparte tanto, Moisés, estoy contigo, no importa quién eres tú, lo importante es, estoy yo, y yo sacaré al pueblo de Egipto. El versículo era una afirmación grande, Dios estaría presente en él, y la señal no descansaba sobre unas demostraciones externas de poder, sino sobre la misma fe del llamamiento. La señal o el milagro fundamental no era la zarza ardiente ni el hecho de servir a Dios en Sinaí. Los dos eran milagros, pero ninguno era señal. El milagro fundamental era la presencia divina que le acompañaba. Es la presencia divina que te acompaña a ti a través de esos desiertos, a través de esas pruebas que pasamos. Es la presencia divina la que lleva a esa victoria. En eso debemos confiar. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la enfermedad terminal, lo que nos hablaban los hermanos en el seminario, tememos, como cristianos tememos a la muerte. Pero aún en medio de ese valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Esa es la obra del Señor. Ese es el milagro fundamental. Su presencia nos acompaña. Versículo 13, digo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Era una pregunta un tanto lógica para Moisés. Los dioses egipcios tenían nombres y el pueblo quería saber el nombre de Dios. Es verdad, la cultura que habían estado mucho tiempo viviendo, todo tenía su deidad. El agua, la tierra, el árbol, el sol, ¿no? Todo tenía su deidad. Entonces, presentándose a los hijos de Dios, ¿cuál es el nombre del Dios de ellos? La segunda objeción de Moisés trata del temor de un nuevo rechazo del pueblo por no conocer la deidad que le hablaba. La pregunta no era hipotética, ¿quién eres? Sino más bien era una pregunta bien discreta y práctica. Si fuera el pueblo el nombre del Dios de los antepasados y el pueblo le preguntara ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Ya sabía la respuesta, ¿a quién? Porque Dios ya le había dicho que era el Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, él era. Pero la pregunta, ¿cuál es su nombre? Iba más allá, más al fondo. En Israel el nombre significaba la persona misma, es decir, su naturaleza, su carácter, sus atributos, su ser. ¿Cómo era Dios? ¿Qué hacía Él? Dios conocía a Moisés por nombre. ¿Cuál era el nombre de aquel que le hablaba? El hablar indica que era una persona, decía que estaba preocupado por Israel, sin embargo evidentemente era un Dios ausente. Por años no había estado presente para ayudarle, según ellos, ¿no? ¿Cómo iba el pueblo a reconocerlo? Versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La respuesta de Dios a Moisés no es del todo clara, ¿no es cierto? Aún nosotros leyendo la palabra, yo soy el que soy. Pero la respuesta que en hebreo, digamos, yo soy el que soy, en hebreo dice en ye, asher en ye. La gramática hebrea no incluye el tiempo en el sistema verbal, pero el tiempo se encuentra en el contexto.
El verbo indica una acción y el contexto da el tiempo. El verbo eye es un imperfecto que es una acción incompleta y tiene varias traducciones. Puede ser era, soy, seré, o llegué a ser, llego a ser o llegaré a ser. La partícula hacer tiene una variedad de significados tales como quién, qué, el qué, aquel qué, lo que, aquel y por qué. Es evidente que hay una variedad de posibles interpretaciones de las frases, sin embargo, hoy veremos una de las que parecen ser las más aceptables, porque dentro de los estudiosos hay muchas alternativas, digamos, que se pueden tomar cuando vemos un texto de estudio, de comentario, pero veamos uno que me ha llamado a mí el más interesante, ¿no? Al revelar el nombre, el Señor deliberadamente se lo oscureció, en efecto. Es decir, no te importa quién soy. Él es Dios y nadie tendrá poder sobre Él para manipularlo. Dios no es esclavo ni siervo del hombre. Yo soy quien soy. No se puede expresar la naturaleza de Dios por medio de un hombre, ni tiene el hombre la capacidad de comprender a Dios. Consecuentemente, el Ser Supremo quedará en el misterio. Al no revelarse el significado pleno de su nombre, significa que será conocido por medio de lo que hace, y así lo conocemos. En muchas cosas no lo conocemos al Señor, no llegamos a comprender la magnitud de Dios, pero por las cosas que Él hace, sí lo conocemos. Y podemos llegar a conocerlo. Moisés no irá a Egipto con el nombre de un Dios nuevo. Como siempre, Él se revela y se esconde a la vez. Él es libre y soberano, y de la misma manera no será atado a Moisés ni a Israel contra su voluntad. El nombre misterioso tiene que ser aceptado por la fe, tal como el seguirle será por la fe. Así tenemos que hacer con el Señor. No podemos entender muchas cosas, pero por la fe lo seguimos. De las interpretaciones parece que esta se encuentra entre las más fuertes. Con todo, Dios es una persona, tiene nombre, y al darlo en una revelación especial, da a los suyos ciertos privilegios y responsabilidades. Por lo menos hay un acceso directo a Él. Tenemos un acceso directo. No lo conocemos en su totalidad, pero sí tenemos un acceso directo a Él. Y sí lo podemos conocer por las cosas que Él hace. Entonces, desde este libro, Éxodo, nuestro Dios será conocido por medio de lo que hace. Tú lo reconoces al Señor por lo que hizo en tu vida. Él ha hecho algo en tu vida. Si Él es tu Señor, Jehová Dios, es Yahweh. Si Él es el omnipotente, todopoderoso, Él es El Shaddai. Si tú lo has visto como santo, Él es Elohim. Si es altísimo para ti, el León. El Dios eterno, el Olam. El santo, Kadosh. Mi roca, Sur. El Dios que me ve, el Roí. El fuerte, Elá. Si te ha mostrado la verdad, Dios es la verdad. Amén, Elohim. Si te ha provisto alguna vez, Yahvé Jireh. Él es tu estandarte, tu bandera, Yahvé Nisi. Jehová es paz, Jehová o Yahvé Shalom. Jehová está allí, Yahvé Shammah. Jehová nuestra justicia, Yahvé Sidkenu. Jehová sana, Yahvé Rafa. Y hay otros nombres, pero lo estamos conociendo por aquello que ha hecho en nuestra vida, cómo se ha revelado. Yo lo conozco como Rafa, Él me ha sanado. Lo he dicho en alguna oportunidad, a Él le ha placido. Cuando lo he conocido como verdad, Él era mi Elohim, Él es mi Elohim. Él es mi estandarte, Nishi. En Él encuentro la paz. En medio de la prueba me acerco al Señor y el Señor es Shalom. Locura para el mundo, ¿verdad? Locura para el mundo, pero es así nuestro Señor. De seguro tú te identificas con algún nombre de los que he leído. Entramos al tercer punto, el servicio. Versículo 15 dice: además dijo Dios a Moisés:
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por los siglos de los siglos. La palabra además señala otra respuesta a la segunda objeción de Moisés, ¿no? En Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El Dios siempre presente había demostrado su carácter en el pasado a sus padres, a los patriarcas. Y esa disposición de cuidar tiernamente de su pueblo es un atributo inherente en la divinidad, en nuestro Señor. A Él se debe recordar con ese nombre por todos los siglos en nuestro servicio. Tenemos un llamado, hay una revelación en nuestra vida, de alguna manera lo conocemos al Señor, vemos sus atributos, sus nombres, ¿no? Él nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha revelado la verdad. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Para qué llama a Moisés y a los israelitas a salir de Egipto? Para ir a servirle, a adorarle. Esa es la razón. A Él se debe recordar con ese nombre por todos los siglos. Tal vez Moisés conocía a Dios como un soberano distante, pero no como el Dios inmanente que ama y cuida a sus escogidos. Ambas objeciones de Moisés fueron respondidas por lecciones tomadas del carácter y naturaleza de Dios. Las dos cosas fueron respondidas. Él no se olvida, Él está, Él va a respaldar. Moisés no pudo ir a Israel y responder a la pregunta: ¿cuál es su nombre? Con las palabras: yo soy. Entonces Dios le dijo: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, ¿no?, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Jehová viene del verbo ser y de la forma es una tercera persona, masculina singular, es decir, Él es, me ha enviado a vosotros. Este nombre sagrado de hebreo es llamado tetragramaton. Tetra, 4. Gramaton, la letra, ¿no es cierto? Porque aparece en el texto con 4 letras. La Y, la H, la W y la H, ¿no es cierto? Ese tetragramaton en el Antiguo Testamento no pronunciaban los judíos por reverencia, por temor. Y asumían otro nombre, ¿no? Decían Adonai, que significa Señor. Entonces los traductores de la versión griega de la Septuaginta, por ejemplo, emplean la palabra Kyrios, que significa Señor, para el nombre sagrado. En la traducción latina, en la Vulgata, emplearon la palabra Dominus, que también significa Señor. Los masoretas, rabinos judíos de Tiberias y de Babilonia, nos transmitieron el Antiguo Testamento en su forma actual, como la conocemos: Yahvé, Adonai. Cuando los traductores de la versión inglesa King James 1611 trataron del nombre sagrado, decidieron hacer la transliteración de la palabra hebrea tal como aparecía en el texto que usaron, y de acuerdo con su sistema de pronunciación llegó el nombre Jehová. Aunque el nombre no representa ninguna forma usada en el texto hebreo, en nuestra tradición ha llegado también a representar al Dios creador y redentor, y de acuerdo con el entendimiento teológico del término, el uso de Jehová es válido y se lo emplea en el Reina Valera que tenemos actualmente, ¿no? Jehová. Entonces, Jehová viene de ese tetragramaton. En el Reina Valera tenemos Jehová y también podemos considerar Yahvé. Génesis 4:26 dice: a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, tiempo antes en Génesis resulta evidente que Yahvé ya había sido traducido el Señor en muchas versiones, que Moisés recibió aquí una explicación de un nombre que ya había conocido de sus antepasados, ¿no?
Este nombre también revelaba su eternidad. El Dios de vuestros padres era un nombre para siempre, su memoria por todos los siglos. Y este ser divino más adelante se diría en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Ese es el nombre del Señor. Para ir concluyendo, hermanos, el éxito de quienes hemos sido llamados a la iglesia, al servicio del Señor, no es por las capacidades que tenemos, sino por el llamado del Señor. A veces consideramos que no somos los más indicados para ejercer el ministerio, pero si permitimos que Él nos tome en sus manos, entonces todo será posible porque Él hace las cosas. Así como Dios estuvo con su pueblo Israel para guiarlo, también estará con nosotros y nos ayudará en todas las circunstancias de nuestra vida, porque Él se interesa por nosotros. El apóstol Pablo nos anima a depositar en Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No sé lo que pasas, todos pasamos cosas, circunstancias en la vida, pero el Señor está en control, hermanos. Que no suba a tu corazón, el Señor se me ha olvidado, creo que el Señor no está cerca mío. No, Él está atento a lo que estamos pasando. Él está atento a lo que sucede día a día con sus hijos. Él conoce tu aflicción, Él conoce el clamor que tú estás haciendo. En su tiempo perfecto, Él va a responder. Dios promete estar siempre con sus hijos. El Señor ha prometido su presencia a cada uno de sus hijos. Debemos considerar esta certeza para el servicio que Él espera de nosotros. La certeza de la presencia de Dios nos alienta a nuestro ministerio. La certeza de la presencia de Dios nos enseña a ir siempre adelante. Queridos hermanos, no dudemos en aceptar el llamado del Señor y su revelación para servirlo. Porque su presencia va a asegurar la victoria en lo que tú vas a hacer. El Señor va a obrar en ti. No dudes. Amén. Nos pondremos de pie, por favor. Tú eres nuestra confianza, Señor. Tú eres nuestro deleite, amado Dios. Solo en ti estamos completos, amado Dios. Solo en ti, Señor, confía en mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Puedo ser feliz. En ti, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás sobrando. Hoy haces tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en
ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás sobrando. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás sobrando. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida, Señor. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Puede el enemigo inquietarse a causa de tu avance en el Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.